Hoy vamos a explorar una de las historias más antiguas, la de Adán, pero desde un ángulo que yo creo que es completamente inesperado. Nos vamos a centrar en un lugar legendario que aparece en un montón de tradiciones, la Cueva de los Tesoros. Y para esto tenemos sobre la mesa una colección de textos que es, de verdad, una auténtica pasada. Hay de todo: textos antiguos, artículos académicos y hasta el relato de un viajero moderno en un foro de Internet. La idea no es llegar a una verdad teológica, sino más bien entender por qué esta historia y este lugar han fascinado a la gente durante milenios. Y para ello vamos a sumergirnos en textos fascinantes, muchos de ellos apócrifos, o sea, relatos que no entraron en el canon oficial de la Biblia, pero que fueron increíblemente populares. Son los que nos cuentan todo lo que la Biblia se calla. Son como el ¿y qué pasó después de la antigüedad? Pues vamos a meternos en faena. Empecemos por el principio de todo, la creación de Adán. El relato que nos ofrece este texto, la Cueva de los Tesoros, va muchísimo más allá de la simple idea de un muñeco de barro. Describe cómo Dios toma polvo de la tierra, pero especifica que ese polvo está compuesto por los 4 elementos cósmicos: frío, calor, sequedad y humedad. Adán nace, literalmente, como un microcosmos. Y detengámonos un momento en esa idea porque es potentísima. Lo que nos está diciendo el texto es que Adán no es solo el primer hombre, es la primera piedra sagrada. Su composición es la del universo entero. Y hay más. El texto añade que ese polvo se recogió del centro exacto de la Tierra, un lugar que, según se nos dice, se corresponde con el sitio donde, siglos más tarde, se levantaría el Templo de Jerusalén. O sea, su propio ser está conectado con el lugar más santo de la Tierra. Antes incluso de que existiera. Exacto. Es una declaración de intenciones de una talla, vamos, cósmica. Y la reacción de los ángeles al verlo lo confirma. Cuentan estas fuentes que, al contemplar su aspecto glorioso, se llenaron de temor. Se pusieron a temblar porque era un reflejo perfecto de la imagen de Dios. La descripción visual es increíble. Adán de pie, vestido con la túnica real, y tenía puesta en su cabeza una corona de gloria. Se le da un estatus triple: rey, sacerdote y profeta, sentado en un trono mientras toda la creación se postra a sus pies. Un ser cósmico, rey, sacerdote y profeta, es una imagen potentísima. Pero lo que a mí me vuela la cabeza de esta idea, que viene de un texto con casi 2000 años, es cómo conecta con algo que todos conocemos de una forma casi inmediata. Con los Reyes Magos, claro. ¿Claro? Es que el paralelismo es perfecto y, vamos, casi seguro que no es casual. El oro para el rey, el incienso para el sacerdote o la divinidad, y la mirra para el profeta que va a sufrir. Es como si esta historia apócrifa estuviera sentando las bases, tejiendo un hilo simbólico. Que llegará hasta el Nuevo Testamento. Justo. Y es importante entender de dónde viene esta historia. No estamos hablando de la Biblia canónica, sino de este texto, la Cueva de los Tesoros. Se cree que fue escrito en siriaco, en la zona de la actual Siria, sobre el siglo III. Y su objetivo era precisamente ese: conectar todos los puntos. Unir toda la historia. Sí, desde la creación hasta Cristo, en una única gran historia. Por eso vemos tantos paralelismos y, bueno, spoilers de lo que vendrá. No es un dato curioso, es un ejemplo de cómo se construía una narrativa coherente a lo largo de los siglos. Ser cósmico, rey, sacerdote, profeta, parece el inicio de una historia invencible. Pero todos sabemos que esta historia tiene un giro dramático. ¿Cómo se narra en estas fuentes la caída desde esa gloria tan inmensa? Pues el contraste es brutal. Tras la transgresión, son expulsados del Edén y su nuevo hogar es precisamente la Cueva de los Tesoros. El primer libro de Adán y Eva, otro de estos textos apócrifos, describe el shock de una manera muy humana. Cuenta que al salir del jardín y ver por primera vez una tierra hostil, llena de piedras y arena, se desploman en el suelo. ¿Así, tal cual? Sí, como muertos por el puro miedo a lo desconocido. Y las palabras de Adán al ver la cueva son demoledoras. Se vuelve hacia Eva y le dice: «Mira esta cueva, parece una cárcel de castigo». El texto se recrea en los contrastes: la estrechez de la cueva frente al espacio infinito del jardín, la oscuridad total frente a la luz perpetua, el suelo de piedra áspera frente a los árboles frutales. Es el lamento de alguien que lo ha perdido absolutamente todo. Es que la cueva es mucho más que un refugio. Simboliza su nueva condición. La oscuridad no es solo falta de luz,
Es la ausencia de la presencia divina. Es la materialización de su separación de Dios. La estrechez representa su nueva vulnerabilidad, su fragilidad. Es una prisión existencial. Y la geografía de estos textos es muy deliberada, ¿sabes? Se dice que Dios los sitúa en la frontera occidental del jardín, para que el viento del sur no les traiga el aroma del Edén. Para que no tengan un falso consuelo. Exacto. El exilio está diseñado para que sientan el peso de lo que han hecho, para que no lo olviden. Sobrevivir en esa cueva ya parece un desafío inmenso, pero las fuentes añaden otra capa de tensión, ¿verdad? No solo luchan contra los elementos y su propia desesperación. No. Luchan contra un enemigo muy activo. Y una de las cosas más impactantes de estas fuentes es cómo describen las primeras veces fuera del Edén. Para nosotros un amanecer es algo poético, pero para Adán es terrorífico. Piensa que los rayos del sol son una plaga de fuego enviada por Dios para aniquilarlo. Madre mía. Y la primera noche es igual, una oscuridad total, absoluta, desconocida, que le aterra hasta los huesos. Nunca antes había experimentado el miedo de esa forma. Y es en esa vulnerabilidad extrema donde Satanás encuentra su oportunidad. Claro, porque los intentos de engañarlo son constantes. No es un único evento, es casi un asedio psicológico. Totalmente. Las historias están llenas de suspense. En una ocasión, Satanás se les aparece como un ángel de luz fuera de la cueva. Pero Adán, que ya ha aprendido la lección, sospecha y se pregunta, si es un ángel bueno, ¿por qué no entra en la cueva con nosotros? Ya no se fía. Para nada. En otra, Satanás toma la forma de unas doncellas hermosas junto a un río para tentar a Adán a unirse a Eva fuera de la voluntad de Dios. Y hay otra más, donde se disfraza de un anciano mensajero divino para convencerlos de que salgan de la cueva antes de tiempo y así poder destruirlos. Entonces, vemos una evolución en el personaje, porque en el jardín cae a la primera. Absolutamente. Y ese es uno de los puntos clave de estos relatos. Muestran un arco de personaje fascinante. En el Edén, Adán es ingenuo y cae en la primera tentación. Fuera, en la cueva, a través del sufrimiento y la experiencia directa del mal, aprende. Se vuelve más cauto, más sabio, más resistente a los engaños. Estas historias no son solo sobre el castigo, exploran su redención personal, su doloroso proceso de aprendizaje en un mundo que de repente se ha vuelto hostil. En medio de tanto sufrimiento y de ese asedio constante, ¿hay algún resquicio de esperanza para ellos? ¿Les llega algún tipo de consuelo? Sí, y es fundamental para la historia. En medio de la desesperación, Dios les da dos cosas. Primero, una promesa. Les dice que un Salvador vendrá a rescatarlos después de 5 días y medio. Adán, confundido, no entiende qué significa, y Dios le explica que un día para él son 1000 años para los hombres. O sea, 5.500 años. Exacto, una promesa a larguísimo plazo. Y segundo, les da los tesoros que dan nombre a la cueva. Aquí está, los famosos tesoros. ¿Qué son exactamente? Pues Dios envía a sus ángeles con 3 regalos muy simbólicos para consolarles en su exilio. Les traen barras de oro para que puedan tener luz en la oscuridad de la cueva, Ajá. incienso para que su aroma celestial les recuerde al jardín perdido y enmascare el olor a humedad, y mirra para aliviar su dolor y su pena. Y de nuevo el paralelismo es evidente. El oro, el incienso y la mirra. Volvemos a los regalos de los Reyes Magos. Es increíble cómo está todo conectado. Y es fascinante pensar que la cueva se llama de los tesoros, no por riquezas materiales en el sentido que entendemos, No, para nada. sino por ser el lugar que custodia la primera promesa de redención y estos objetos sagrados. El lugar de su mayor desesperación se transforma en el guardián de su mayor esperanza. Exacto. Y esa transformación es el eje central de su legado. La cueva deja de ser una prisión para convertirse en otra cosa. Entonces, ¿en qué se convierte exactamente? Porque su función evoluciona a lo largo de las generaciones. Se convierte en el primer lugar sagrado de la humanidad fuera del paraíso. La tradición, sobre todo en la Iglesia de Oriente, cuenta que Adán consagra la cueva como una casa de oración. El primer templo. El primer templo. Y aún más importante, se convierte en el panteón familiar. Es el lugar de enterramiento de los primeros patriarcas. Adán, después su hijo Set, Matusalén. Toda la línea genealógica principal es enterrada allí. Es la primera tumba, el origen de la veneración ancestral. ¿Un punto de anclaje para la nueva humanidad?
¿sí? E incluso se asocia con la custodia de otras reliquias, como la vara con la que Moisés obraría sus milagros. El lugar del exilio se convierte, en la piedra angular de la historia humana. Todo esto nos lleva a la pregunta del millón. Si esta cueva fue tan importante y Adán fue enterrado allí, ¿sabemos dónde está? Porque te he visto en las fuentes que no hay una única respuesta, sino una especie de competición de tradiciones sobre su paradero. Así es, no hay consenso. La propia tradición de la cueva de los tesoros es compleja. Acaba conectando simbólicamente el cuerpo de Adán con el Gólgota, el lugar de la crucifixión de Jesús. Como si el nuevo Adán redimiera al antiguo en el mismo lugar. Justo. Luego está la tradición judía, que sitúa la tumba de Adán en Hebrón, junto a los otros patriarcas. Pero hay una tercera tradición, quizás la más sorprendente, que nos saca del ámbito del texto antiguo y nos lleva a un lugar muy real hoy en día. Y esta viene de una fuente totalmente distinta, el foro de Internet de un viajero. Nos transporta a la necrópolis de Mizdahan, en Uzbekistán. Él describe un lugar increíble, una ciudad de los muertos en una ladera desértica. Y en medio de todo, una tumba larguísima, de forma irregular, que la leyenda local atribuye a Adán. Lo fascinante no es solo el lugar, sino que sigue vivo. El viajero cuenta que conoció a peregrinos que habían recorrido cientos de kilómetros, simplemente para presentar sus respetos. Crean un vínculo tangible, físico, con esa figura. Sí, con esa figura primigenia. Y la leyenda que rodea este lugar es increíble. Parece sacada de una novela fantástica. Creen que el mundo se acabará cuando caiga el último ladrillo de la tumba. Así que, para evitar el apocalipsis, los peregrinos no solo rezan, Sino que traen ladrillos nuevos y los añaden a la estructura cada año. Es una forma de teología increíblemente práctica. ¿Quieres salvar el mundo? Trae un ladrillo. Pero es que esto de las múltiples tumbas es un fenómeno cultural que a mí me parece alucinante. Lo de menos es si arqueológicamente es real o no. Lo importante es lo que representa. Diferentes culturas y pueblos reclaman a Adán como propio. Lo integran en su geografía sagrada. Sí, lo convierten en parte de su identidad. Y la leyenda de Uzbekistán es especialmente poderosa. Convierten un acto de veneración en una acción con consecuencias cósmicas. Cuidar la tumba del primer hombre es, literalmente, una forma de sostener el mundo. La historia de Adán no ha terminado. La gente participa activamente en ella, año tras año, ladrillo a ladrillo. Es una idea de una belleza brutal. El viaje que hemos hecho es alucinante. Empezamos con un Adán cósmico, un reflejo del universo entero. Lo vimos caer, exiliarse en una cueva oscura que poco a poco se transforma en un santuario de promesas. Y hemos terminado en Uzbekistán viendo cómo un ritual popular mantiene viva su memoria y, según ellos, el mundo entero. Y esto demuestra el inmenso valor de estas historias apócrifas. No son meras curiosidades para eruditos, responden a una necesidad humana muy profunda, la de llenar los vacíos que dejan las narrativas canónicas. Exploran el ¿y qué pasó después? Le dan una textura emocional, humana, a figuras que de otro modo serían demasiado monumentales. demasiado lejanas. Exacto. Nos permiten comprender su sufrimiento, su miedo, su aprendizaje y su esperanza. Y para terminar, una idea que se queda resonando, un contrapunto a esa historia de Uzbekistán. Una de las fuentes menciona que existía una tumba similarmente larga, atribuida a Eva, en Jeddah, en Arabia Saudí. Sin embargo, en el siglo XX fue cubierta con cemento por autoridades conservadoras. La consideraban un foco de idolatría, un desvío de la fe correcta. Y esto plantea una pregunta final para reflexionar. ¿Dónde está la delgada línea que separa la veneración de la idolatría? Y por qué algunas tradiciones se esfuerzan por preservar estos lugares y relatos antiguos, tejiendo con ellos su identidad, mientras que otras sienten la necesidad imperiosa de borrarlos de la historia, de cubrirlos, literalmente, con cemento. La respuesta dice mucho sobre cómo una cultura se relaciona con su propio pasado y sus propios mitos.